Que Dios les bendiga, amada familia, amados hermanos, Iglesia de Dios La Roca y todo aquel que se ha conectado a este tiempo donde la palabra del Señor será transmitida, será predicada. Es un gusto para mí poder una vez más estar delante de ustedes. Quiero hablar de un tema que en este tiempo se ha vuelto un boom en redes sociales, en las páginas cristianas, acerca de los milagros. Y la pregunta de uno de los panelistas era, ¿dónde están los milagros ahora? ¿Dónde están los pastores que oran por milagros hoy? Y yo quiero hablar y quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿suceden los milagros hoy? ¿Están pasando los milagros justo ahora, en esta temporada, en este tiempo que estamos viviendo? Para empezar, mis hermanos, yo quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, y vamos a compartir, vamos a hablar acerca de este texto. Jesús sana al siervo de un centurión. Dice la palabra del Señor, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Miren el cuadro, miremos el contexto. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ojo. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos, Señor, que tú hables en esta mañana, en este día, a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus siervos, a cada uno Señor, de mis hermanos, hombres y mujeres, amigos, Señor, que se han unido a esta transmisión, a escuchar este mensaje. Padre, queremos que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, hables a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos, papá. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Miren, mis hermanos, es tremendo escuchar, y a mí me llena un poco de ¿qué podré decir? Cuando hay hombres de Dios que están diciendo: ¿dónde está ahora la gente que orando hace milagros? Cuando hay gente que se está muriendo en medio de la pandemia, en medio con este virus. Hombres de Dios se han ido también a la presencia del Señor. Y yo digo, el tema de esta mañana es: ¿suceden milagros hoy? Jesús, hermanos, hizo muchos milagros durante su ministerio aquí en la tierra. Y por lo general,
no lo hacía de la misma manera. Él usaba, no hay un lineamiento en cuanto a los milagros de Jesús, no hay una cronología en cuanto a la forma en que Jesús hacía milagros. No hay el punto 1, el punto 2, el punto 3 a seguir. En algunas ocasiones impuso sus manos, otras veces de pronto lo hizo con lodo, usando su saliva, ¿no es cierto? Y a veces solo daba una palabra y el milagro se hacía, el milagro ocurría. Hermanos, debemos permanecer confiados en que ninguna circunstancia podrá limitar la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Nada va a poder limitar el obrar de Dios en nuestras vidas. Usted me preguntará, pero pastor, ¿Dios realmente está haciendo milagros en este tiempo? Sí, déjeme contestarle que sí. Yo mismo en este tiempo salí, pasé con COVID, les informo. De pronto hay algunos que se acerquen, hay otros que se alejen por decirles lo que les estoy diciendo ahora. Porque eso también está ocurriendo en el campo cristiano. Y déjeme decirle, hermano, por favor, tengamos conciencia de que este virus va a pasar, va a tener tiempo de caducidad, pero la amistad o la hermandad o la confraternidad no se debe perder entre nosotros. Quiero retarle, hermano, a seguir adelante confiando en el Señor, y Dios va a hacer proezas, maravillas en sus vidas. Este virus, hermanos, el COVID, es una gran oportunidad para que sucedan milagros en nuestra salud, para que sucedan milagros financieros y para que sucedan o pasen milagros en casa, en la familia. Y eso va a pasar, como les decía yo hace un momento, yo soy un milagro. ¿Sí? Dios me sanó, yo estoy seguro. Dios me libertó de esta enfermedad. Dios hizo que pasara ya el tiempo donde el virus se generó, lastimó, ¿qué puedo decir? En mi cuerpo, en el cuerpo de mis hijos, de mi esposa, de mis suegros. ¿Sí? Con enfermedades de pronto que no ayudaban a una recuperación enseguida, podríamos decir, y con palabras por allí que decían, si se enferma tal persona, de seguro se muere. Hermanos, yo salí de allí por fe y por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Tuvo misericordia de su servidor. Hermanos, así que suceden milagros en este tiempo. Amén, que suceden milagros en el tema de finanzas. Están sucediendo milagros financieros. Con el testimonio de que hay personas que quedaron sin trabajo, con el testimonio de que hay personas que no han cobrado 2 o 3 meses, pero la palabra del Señor, se han sujetado a la palabra, han creído en la palabra, que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y en base a esa palabra, hermanos, estamos viviendo y estamos permaneciendo, y Dios ha sido fiel a su palabra. Dice el texto que acabamos de leer, el versículo 8. Miren, hermanos, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Va a depender de nuestra fe. No va a depender de las palabras que lleguen a nuestros oídos, de las palabras que lleguen a nuestra vida. No va a haber de los consejos, no va a depender de los consejos aún de los médicos, que honro sus vidas también. Va a depender de nuestra fe en Dios, de la palabra de Dios. Va a depender de lo que le creamos a Él, porque Él es fiel.
En la historia del centurión romano, hermanos, nos damos cuenta de que algunos pensaban que era digno de un milagro. Miren, aquí había gente que decía, no, es que sí, de seguro va a ser un milagro en la vida del centurión porque nos donó esto, nos regaló aquello y nos dio hasta una sinagoga, que es muy bueno con el pueblo. Bueno, ustedes pueden leer el contexto de la historia, ¿sí? Que muchos decían, él es digno de un milagro. De seguro Jesús le va a dar el milagro, ¿no? Y sin embargo, él se consideraba indigno. El centurión se consideró indigno, ¿sí? Sin importar las acciones que hubiese realizado, él confió en que con una sola palabra de parte de Jesús el milagro podía suceder, porque era un hombre, era un soldado de alto rango, y aquel que él ordenaba, él lo hacían, ¿no es cierto? Y le dijo Jesús, mira, solamente di la palabra. Señor, solamente di y se hará el milagro, ¿sí? El poder del Señor se manifiesta por nuestra fe, hermanos. No solo por nuestras obras. Esto es lo que nos enseña, el texto, ¿sí? La Biblia sí dice, ¿sí?, que la fe, que una de las manifestaciones de fe son las obras, pero dice la Biblia también que no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Así que la manifestación de la palabra del Señor sobre nosotros, sobre tu casa, sobre la vida de tus hijos, sobre tu vida, es por la fe en la palabra del Señor, lo que quedó escrito para nosotros. Miren, mis hermanos, ¿qué pasaría si Jesús nos dice, bueno, quiero ir directamente a lo de Jesús, porque podría poner aquí al presidente de la República, el alcalde? ¿Qué pasaría si alguien importante llegara, de esta magnitud, llegara a nuestra casa? ¿Cómo nos prepararíamos para recibirle? ¿Sí? Normalmente, ¿cómo nos prepararía? Pero si cayera de sorpresa una autoridad de estas a nuestra casa, ¿cómo encontraría nuestra casa? No es lo mismo si nos anticipan la visita, ¿no es cierto que sí? Miren, pero ¿cómo nos prepararíamos para recibirlo? Seguramente arreglaríamos todo, le pusiéramos de lo mejor, ¿no es cierto? Lo limpiáramos, desempolváramos, le perfumáramos a la casa, la arreglaríamos. ¿Y para qué? Para poder sorprender a nuestra visita. Hermanos, vale la pena preguntarse por qué el centurión romano no consideraba o no se consideró digno de recibir a Jesús en su casa. Porque el texto lo dice, no soy digno de que vengas a mi casa. La pregunta ahí tendríamos que hacernos, ¿qué tan desordenada podía estar su casa que en ese tiempo no podían arreglarla? ¿O qué tan desordenada podría estar su vida para que no quisiera que lo visitara? Miren. Sí, los estudios de las Escrituras afirman que en la casa del centurión romano podía haber imágenes de muchos dioses. Era un romano. Y el contexto da para que eso realmente hubiera ocurrido. Ay, tengo tantas figuras acá, tantos muñecos que de pronto no quiero que lleguen. Mi casa es indigna para que llegue el maestro. ¿Sí? De pronto había desorden, desorden moral, desorden sexual en aquella casa. Y muchas otras cosas contrarias a las enseñanzas de Jesús. No sabemos. Eso lo dicen. Pero sin importar los errores en su vida, hermano, al final, él no puso su mirada en esas imperfecciones o en el pecado, no puso su mirada en la transgresión en cuanto a su vida espiritual, ¿sí? Sin importar aquello, Jesús da la palabra y eso fue lo que marcó la diferencia. Y eso es lo que debe marcar la diferencia en nuestras vidas hoy. Líderes de red,
parejas ministeriales, hombres y mujeres que aconsejamos hoy no miremos el pecado de las personas, porque no lo podemos hacer. Hay una enseñanza de la paja y la viga. No lo podemos hacer. No miremos el contexto de su vida, de pronto su pasado pecaminoso. Miremos la oportunidad en este tiempo que la palabra de Dios usada o transmitida por nuestros labios puede hacer un efecto, puede ocurrir un milagro en la vida que está pidiendo a gritos un milagro de parte de Dios. Hermanos, el religioso es el que está viendo, escarbando la vida espiritual de la persona. Déjame decirte, tan solo una palabra puede marcar la diferencia en la vida de tu familiar, en la vida de tu vecino, en la vida de tu amigo en casa, en aquel que está necesitando una palabra de Dios, algo vivo, algo certero. Estamos hablando de fe. A Jesús le gustaba visitar, hermanos, a las personas en sus casas. Así que no se asombre si Jesús anhela visitar la suya. Porque yo lo creo que sí. Él nos visita, así lo prometió, estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cómo está nuestra casa? Para que Jesús visitara hoy mismo la nuestra. Hermanos, a Jesús le gustaba visitar a las personas en sus casas. Visitó a Zaqueo, visitó a Lázaro, a Pedro y a muchos más. Entró a su casa, lo visitó, de pronto se sentó a tomar, si hablamos de Ecuador, se sentó a tomar un cafecito. Si hablamos en argentino, de pronto se sentó a tomar un mate. Hermanos, depende de dónde estemos o el contexto que usemos, que el Jesús anhela sentarse a intimar contigo, quiere visitarte a tu casa. En el caso del centurión romano, él fue quien decidió que Jesús no lo visitase. Señor Jesús, no vengas, soy indigno de que vengas a mi casa. La distancia no la puso Cristo ni el siervo, ¿sí? Como que esto de distanciamiento social denota en este contexto, ¿sí? No la puso la distancia Jesús ni el siervo, sino el centurión mismo. Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 8 dicen, miren, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Qué tremenda esta palabra. En el nombre de Jesús, hermanos, yo he orado porque este día suceda un milagro en tu casa, porque Jesús anhela visitarte hoy y sanarte. Cualquier área que estés pasando, que estés atravesando en tu vida, si es área física, financiera, familiar, hoy Dios, lo declaro en el nombre de Jesús, hace un milagro en tu casa. Y dice, voy a repetir esta parte, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, escuche esto, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremendo. Solamente di la palabra. Hermanos, necesitamos que usted y yo nos empoderemos en el poder de la palabra de Dios y comencemos a transmitir esta palabra y decir a aquellos que necesitan hoy sanidad, que necesitan una bendición, que necesitan que su casa y su descendencia sean bendecidos. Y usted y yo somos los llamados para que eso ocurra, para transmitir, pasar la palabra de Dios, creyendo que Él va a ser en la persona a quien recaiga lo que usted va a decir. Hermanos, la distancia que experimentamos a causa del COVID no
la elegimos nosotros, sino que la determinó una circunstancia externa. Qué tremendo. Solamente di la palabra. Hermanos, pero muchas veces hemos hecho doctrina de la imposición de manos, que sí, es parte. Pero ahora, ¿cómo estamos orando por los enfermos? ¿Y poniendo manos? ¿Poniéndonos encima? Como el profeta lo hizo con el hijo de la sierva. ¿Cómo? Oigan, como que los milagros a distancia sí ocurren y es bíblico. O sea que si hay milagros a través de la red social, cuando lo dices con fe, la palabra de Dios. O sea que sí, el que está al otro lado de la pantalla pudo haber recibido un milagro cuando yo lo dije que lo reciban. El milagro a distancia es bíblico. Y aquí lo dice. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice la Biblia que antes que Jesús llegara, el criado ya estaba sano. No lo digo yo. Y en ese tiempo no había WhatsApp, no había Facebook, no había Zoom. Pero hoy, por medio de estas redes, podemos decir la palabra, creer en esa palabra, y el milagro se hará en el nombre de Jesús. Los factores, hermanos, que nos rodean, el tiempo en el que nos encontramos, pueden condicionar la distancia que tenemos con Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente desesperada en el mundo volver a las iglesias, a los templos. Y eso ha condicionado que nuestra fe mengue. Miren en dónde estaba, cómo Dios nos está mostrando dónde estaba puesta nuestra fe, en el templo, como en el Antiguo Testamento. Y hay una canción que yo la recuerdo desde muy niño, que se cantaba. Los más pentecostales se van a acordar. Alábale el que vive, Jehová está en su templo. Alábale el que vive, Jehová está en su templo. Alábale, alábale, alábale al que vive. Amén. Creímos y creemos que Jehová o Dios está solamente en el templo. Pero déjame decirte, hoy los milagros siguen ocurriendo a través de redes sociales. Hoy los milagros pueden suceder a través de la palabra que salga de tu boca, en fe y creyendo. Amén. Así que los factores que están hoy pasando en nuestras vidas no condicionen nuestra relación, nuestra distancia con Dios. ¿Sí? Hermanos, probablemente nos haya afectado. Probablemente nos esté afectando no congregarnos domingo tras domingo, pero tenemos horas establecidas y días para poderse conectar, como hoy, a la transmisión y recibir la palabra. Probablemente nos hemos condicionado a este tiempo, pero déjame decirte algo. No vamos a poder limitar el poder de Dios, porque Dios sigue actuando aún en este tiempo. Dios sigue haciendo milagros en este tiempo. ¿Sí? Ay, pastor, deme un ejemplo. Y yo, ¿quiere otro? Hermanos, vamos a creer la palabra de Dios. Si creemos en Él, los milagros sucederán. La fe siempre será más determinante que cualquier circunstancia. Podamos estar en la crisis que estemos, nuestra fe va a determinar nuestra circunstancia, porque Dios es el que está al control de nuestras vidas. Es Dios. El centurión romano, mis hermanos, se movió para ver un milagro, porque aquel no podía hacerlo. Cuando digo aquel, me estoy refiriendo a su siervo. ¿Por qué? Porque estaba postrado en cama, él no podía.
Él no podía salir, no podía mandar un mensaje, de pronto no podía hablar. Pero el centurión romano sí, y mandó a un siervo. El siervo obedeció, le hizo llegar el mensaje a Jesús. Jesús dijo la palabra, el siervo se sanó. Amén. La fe siempre será más determinante que cualquier situación. Hay gente que no se puede mover, pero guarda la esperanza de que nosotros lo hagamos por ellos. No sé si me estoy dando a entender. Hermanos, hay gente que no se puede mover, hay gente que no puede salir, hay gente que está hospitalizada, hay gente que está en la casa postada, hay gente que está en cuarentena, aunque no ha querido, pero lo está encerrada, está enferma. Hay gente que está padeciendo otro tipo de enfermedad y está confiando en usted y está confiando en mí, que nosotros sí estemos intercediendo al Padre en el nombre de Jesús, y de pronto está esperando una palabra nuestra. Tan solamente hacerle llegar un texto de pronto por WhatsApp y decir: mira, hijo, hija, estoy orando por ti. Y creemos que Dios tiene un plan a través de esta prueba, pero de seguro lo mejor está por venir. Por ejemplo, una frase que le ayude a él o a la persona a la quien le escriba o le dé la palabra, un mensaje de ánimo, un mensaje de parte de Dios, como se decidió. Hermanos, nuestra fe puede provocar milagros en la gente que nos rodea. Nuestra fe puede provocar milagros hoy mismo en tu casa, en tu descendencia, hoy mismo en el nombre de Jesús. Si estás con temor de contagiarte, si estás con temor de morir porque estás contagiado, déjame decirte, Dios hace milagros. Lo hizo conmigo, lo hizo en mi casa, en mi familia, lo va a hacer contigo en el nombre de Jesús. Porque por sus llagas, dice su palabra, nosotros somos sanados. Recibe esta palabra y sé sano en el nombre de Jesús. A veces le pedimos a Dios creyendo que somos dignos de un milagro, porque hay la otra parte. Como había la gente, ¿no es cierto?, que decía: no, pero Él hizo tantas cosas, Él nos donó, él nos construyó la sinagoga, hizo aquello. No, Él es digno de un milagro. A veces le pedimos así o nos acercamos a Dios así, creyendo que somos dignos del milagro. El error al pedir de esta manera es que empezamos a fundamentar nuestra fe en las acciones que realizamos. La gente pensaba que el centurión romano era digno de un milagro, y no es así. Somos dignos, hermanos, somos dignos de un milagro porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra: porque hallaremos el oportuno socorro. Debemos acercarnos delante del Señor y hallar el oportuno socorro. Te invito a hacerlo en esta mañana, en el nombre de Jesús, y vas a recibir tu milagro. Hoy es un día de milagros. Te estoy hablando de fe. Hoy recibes un milagro en el nombre de Jesús y vamos a dar testimonio, y te animo a que des testimonio de eso ahora. Quizás estamos cometiendo el error de alinear nuestras peticiones a las acciones que realizamos. Ay, es que yo soy líder, es que soy pastor 20 años, es que soy así, es que soy asado. ¿Cuánto he dado a la misión? ¿Cuánto he hecho? ¿Cuánto? Por favor, no nos equivoquemos. No te alinees a ese error para que recibas tu milagro. Jesús, a través del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, nos hace dignos delante del Padre. No tiene que ver con lo que hacemos, sino en quién creemos y por lo que creemos. Si usted está creyendo que es por las obras que se merece un milagro, no, hermano, es por fe. Es por fe.
No tiene nada que ver con lo que hacemos. Nada, nada. Ay, es que porque soy un excelente siervo. No tiene que ver eso. Eso es parte nuestro. Tiene que ver en lo que creemos. Y le animo a creer en las palabras de Dios y en las más de 6,000 promesas que están en la Biblia. Pongamos nuestra confianza en Él y creamos por los milagros que queremos ver en nuestra vida. Comencemos a creer en los milagros que queremos ver en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestras finanzas. La solución para cualquier problema siempre podremos hallarla en su palabra. Suceden milagros hoy. Quiero que te pongas en pie. Ahí donde estás, cambia de posición. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres ponerte en pie, ponte en pie. Pero, hermanos, yo quiero que llegues a ese momento donde Jesús te va a dar la palabra para que tu milagro sea hecho. No sé qué es lo que estás pidiendo. No sé si estás pasando alguna enfermedad. No sé si hoy mismo te están haciendo exámenes y estás esperando una respuesta. Dios puede hacer un milagro ahora. Cierra tus ojos y allí donde estás, permíteme orar por ti, por favor. Que la presencia de nuestro Santo Espíritu llegue a tu casa, te toque, te tome y te haga sentir que nuestro Padre está al control de tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Padre, hoy nos das una dosis de fe. Hoy, Señor, te damos gracias porque creemos en tu palabra. Señor, porque tan solo di la palabra y será hecho, dice el texto, Señor. Tan solo di. Padre, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, en tu palabra. Creemos que en tu palabra cuando dice que por tus llagas nosotros somos sanados. Lo creemos, Señor. Creemos que hoy, hombres y mujeres, que hoy mismo al escuchar este mensaje, esta palabra que viene del corazón tuyo, papá, que hoy mismo las personas reciban su milagro en sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú hoy estás enfermo, dilo, pronuncia la palabra: Señor, por tus llagas yo soy sano. En el nombre de Jesús. Y créelo y espéralo y anhélalo en el nombre de Jesús. Si estás padeciendo en el área financiera, Señor, dice la palabra que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, vamos a recibir provisión. Dios va a usar cuervos. Dios va a usar lo que Él quiera usar para bendecirte. Y yo sé que hoy mismo Dios te sorprende en casa. Vas a recibir provisión en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Hay conflictos en familia, hay conflictos. Padre Celestial, se han incrementado los conflictos en la familia. Padre, haz un milagro, pon paz, trae paz, Señor, a los corazones de mis hermanos, a los corazones de la gente, Señor. Y permítenos a nosotros, Señor, compartir de tu palabra, de tus proezas, de tus maravillas, porque tú quieres que tu reino se engrandezca a través de tus hijos. Señor, yo oro por aquellos hermanos que están padeciendo enfermedad y declaro sanidad sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Por aquellos que han perdido sus empleos, sus trabajos, Señor, por la escasez en los negocios, Padre, por los negocios que han quebrado. Padre, en el nombre de Jesús, declaro en tu nombre, Cristo, que viene un trabajo nuevo, que viene provisión para la casa, que viene un negocio nuevo, porque tú no nos sacas de un lugar para llevarnos a algo menor, sino siempre para algo mejor. Lo declaro en el nombre de Jesús.
Bendito Dios y bendito Rey. Gracias por este tiempo. Gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Para con este tu servidor y para con cada uno de tus hijos. Amamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, sí suceden los milagros hasta el día de hoy. Que Dios les bendiga. Su servidor, Javier Sánchez.